Vamos, sacar los personajes. Bueno. Hola, ¿qué tal estáis? Yo soy Mar de Españolarte y hoy tengo unas invitadas súper especiales. Tenemos por un lado a Indra, que es de origen rumano. Hola. Y a Valentina, que viene desde Uruguay. Hola. Quiero que me cuenten los choques culturales que han tenido ellas al venirse aquí a vivir, sus familias y demás, desde Uruguay y desde Rumanía, porque yo tengo la concepción de que aquí pues somos muy normales, claro, pero el que viene aquí a vivir nota ciertas diferencias que yo no noto por haber sido nacida y criada aquí. Si habéis visto más vídeos del canal, sabéis que no me gusta grabar sin un guión, pero quería que todo quedase lo más espontáneo posible. Entonces simplemente he desarrollado un par de preguntas para romper el hielo y a partir de ahí lo que os venga a la cabeza... Lo contamos. Claro, lo que recordéis, lo que otros familiares vuestros hayan percibido cuando vienen... La primera que yo creo que más le suele chocar a la gente cuando llega a España, si no estoy confundida, es lo que comemos. O sea, nuestros horarios de comidas, las cosas que comemos, las famosas tapas. Sí. ¿Correcto? Sí, yo recuerdo que en el avión comimos gambas, que en Uruguay no se come marisco básicamente porque es muy caro, y melón. En Uruguay hay melón, pero es el melón naranja. Claro, nos decían, esto es una ensalada fría de gambas con melón, y diciendo mi madre, mentira, o sea, esto no es melón, el melón es naranja de toda la vida. ¿En qué habéis puesto? Le pregunté a la azafata, le digo, perdona, ¿esto? ¿Te has confundido? Dice, no, esto es gambas con melón. Sobre todo a mis familiares les sorprende mucho el tema del marisco, o sea, aquí se come marisco, claro, un porrón. Y les encanta pues las a mí siempre tapitas me parece que comemos poco. Pues, A mí podría comer Se más. come mucho. vamos, lo perciben como que es solo marisco y alioli. Y sobre todo les encantan las tapitas de todo lo que son pescaditos fritos y todo eso, pero cuando ves los boquerones o los calamares Las fritos, almejas. claro, eso llama mucho, nos Las llama navajas, mucho. ¿no? Y esas Todo eso, cosas. es verdad que al principio da un poco de asco. A mí me da un poco de asco. Los mejillones con la barbilla esa. ¿Y esto qué es? Puestos a probarlo, una vez lo pruebas, Claro. el paso está bueno, está muy bueno. ¿Y lo de las tapas es tan llamativo? Sí. ¿Creéis que es tan llamativo? Es que en Uruguay no se va tanto de bares como se va aquí. Eso pasa mucho en Entonces, Rumanía también. Vamos a hacer un inciso. España, el país del mundo con más bares por habitante del mundo. En Uruguay es más de reunirse en casa. Entonces, cada uno lleva la comida que quiera llevar. Aquí he flipado con tantos bares y tantas cosas. ¿Y qué hacemos? Al bar. Y quedamos donde en el bar. Y no sé cuánto en el bar. Y al final, de hecho, Todo mis es en padres, el bar. yo me he ido acostumbrando, pero a mis padres les digo, vamos a tomar un café al bar. Me dicen, ¿por qué? Si en mi casa tengo café, ¿para qué tengo que ir a gastarme dinero al bar? Que pareces igual un poco de alcoholismo, pero en verdad no siempre se va a beber alcohol. No, te tomas un café, Claro, un siempre. refresco. Pero sí que es un verdad. jamón. Pero en Rumanía pasa lo mismo y además yo, o sea, diferencio mucho. Yo cuando voy a Rumanía digo vamos a tomar algo y me dicen, bueno, vale, sí, te hace ilusión, pero estoy muy españolizada también. Vamos a tomar algo tal y nunca pedimos comida. O sea, es tomar algo. Se bebe pero no se Claro, come, ¿no? o sea, porque no concibes, o sea, ¿para qué voy a comer? Para eso voy al restaurante. O sea, Para eso llevas a la hora de la comida, ¿no? Claro, para eso No, ya es una como. previa. El picoteo este intermedio de las horas se hace muy poco en Rumanía, o por lo menos así lo he percibido yo en mi familia. ¿Y los horarios de comida? ¿A qué horas se comen en vuestros países en relación con los que se Es comen aquí en que, España? como en Uruguay existe el cole por las mañanas y el cole por las tardes, tú puedes elegir, igual que en instituto, ir por Ostras, las qué guay. mañanas ¿Ah, sí? o ir por las tardes. Yo iba al cole por las tardes y entraba a la 1. Entonces tenía que comer a las 12. En Rumanía a las 12 estás comiendo. O sea, a las 12 estás comiendo, además es muy
no es tan protocolario de todos a comer a la mesa. Por lo menos en mi familia es comer rápido y luego sigues con lo tuyo, o sea, no te enredes. Es que la sobremesa, yo sé que cuentan que hay muchos países que incluso cuando vas a un restaurante, incluso que estás con amigos, me siento, como y me voy. Y adiós, sí. Nosotros nos quedamos ahí a hablar, a tomarte luego la copita, a tomarte el café, un helado, o sea, que nos gusta estar sentados comiendo. En Uruguay el cubata se hace antes de la comida. ¿Qué dices? Claro. ¡Ostras! La picada se hace con alcohol de destilado, del bueno. Y después se toma un café y ya está, no se alarga con eso, se come el postre, el café y te vas para casa. Sí. Y también es verdad que no hay almuerzos. El almuerzo como tal vuestro, allí el almorzar se le dice al comer. En todos los sitios de España no se almuerza. El llamado almuerzo es más por la parte de la costa del Levante y toda esa zona. No en todos los sitios de España, porque tú le dices a alguien de las Castillas o de Andalucía lo del almuerzo y se piensan también que es la hora de la comida. Pero en esta zona donde nosotros vivimos sí que es verdad que se desayuna muy temprano porque era una zona muy típica de agricultores, entonces se levantaban al alba muy temprano y a las 9, 10, 11 de la mañana hacían un almuerzo y luego a las 2, 3 la comida, luego la merienda, luego la cena. Que las cenas en otros sitios también se están haciendo a las 7:30, 8, Sí. 8:30 y aquí puede ser las 11 de la noche y estás tú Tal cenando. cual. Eso, cuando viene mi familia aquí, les sorprende un montón porque igual decimos, vale, vamos a cenar al grau, marisco, por supuesto, siempre. Y dicen, vale, reservamos a las 7:30. Y claro, les tienes que decir, es que no está abierto todavía a las 7:30 porque aquí cenan a las 9. A las 7:30 estamos merendando. Claro, ya a las 7:30 está gente comiendo todavía que ha hecho la sobremesa larguísima. Voy a Rumanía y claro, yo a las 10 ya habíamos cenado a las 7:30, yo tengo hambre, o sea, voy a comer porque es que me estoy muriendo de hambre, o sea, hasta ahora no había ni cenado en España. A ver, yo tengo claro que aquí cenar tan tarde, por el tema luego de acostarte con la barriga llena y eso, pues muy sano no tiene que ser. Pero no entiendo cómo en otros países están cenando a las 7, 7:30, pero luego no desayunan a las 4 de la mañana, ¿no? Desayunan también a las 7, igual que nosotros. Sé que se tiran 12 horas sin comer. Así está. ¿No se muere la gente o qué pasa? No, aguantamos. Despertaría por la madrugada por comida. Yo voy a coger un jamoncillo ya. Nuestra forma de hablar. Tenemos a otra latina, pero con otro idioma, y a otra persona con mi misma lengua, pero nada que ver, ¿vale? Se ha dicho siempre que el español de España es muy duro, muy fuerte y muy directo a la hora o sea, que damos pocos rodeos y somos poco suaves a la hora de pedir las cosas, es como, sí, no. ¿Es verdad? ¿Notáis eso? A mí personalmente no me da esa sensación. Al contrario, de hecho, en Rumanía el lenguaje, sobre todo cuando es hacia desconocidos, tanto el corporal como el verbal, es mucho más restringido. Frío, No, ¿no? claro, o sea, somos mucho más fríos, bueno, yo no me considero así, pero la población suele ser más fría, hay como muchísimo respeto entre medias, sobre todo con la gente mayor, y luego a la hora de hablar es muy, muy seco, muy protocolario, todo es a cualquier persona que sea desconocida de usted, siempre, o sea, aunque esté hablando con alguien que tenga 20 años o que tenga vuestra edad, que sea un poquito más, nada, de usted siempre. Y en cambio cuando llegan aquí mis familiares me dicen, ay, aquí hablan todos como cantando, parecen italianos, es todo muy dulce, la gente es súper amistosa, súper cercana. Que el choque cultural que yo tenía es respecto de más de Latinoamérica que Claro, de es que Europa del Este, Lo ¿no? que pasa en Claro. Uruguay es que la gente que emigró a Uruguay eran los gallegos. Entonces, claro, los gallegos tienen, parece así, pero tienen como otra forma de expresarse. Ellos son mucho más vascos, que se le dice, Más duros. claro, así de que parece que te quieren pegar, pero que no te quieren pegar, ¿sabes? De hecho, nosotros llamamos a los españoles gallegos, nos creemos que toda España es gallega. Claro, es verdad que no había caído que en Europa del Este, como cuanto más al este, se habla más, y en Asia más todavía, o sea, Claro. todo más honorífico, Muy bien. todo con muchísimo Muy más respeto, protocolario. mucho más las distancias entre la gente, aquí como que nos Pero en aperturamos Uruguay más. también que es verdad que somos muy afectivos. De hecho, una cosa que además de los 2 besos, que en Uruguay solo es uno, y yo que soy poco besucona, 2 besos para mí es un exceso, creo que con uno ya es suficiente. A pesar de eso, cada vez que te encuentras a una persona la saludas, aunque la hayas visto hace una hora. ¿Eso es verdad? Sí. Yo cuando llegué aquí primero que dejaba a los españoles colgados con un beso. Cuando nos viene alguien de fuera, o sea, se te queda una sensación de, qué tonta me he quedado aquí. Claro. Allí y
el trato no es que no sea educado, pero sí que es verdad que es como de colegueo. Claro, sí. Es Nosotros. Nosotros también. Ah. O sea, los dos. No pasa que, por ejemplo, vas a una tienda y es como que pides algo. Hola, por favor, ¿le importaría? A ver si tiene, me puede sacar esta talla. Y en España más como, ¿tiene la M? Me vas a sacar la M. Ya, sí. Puede ser, sí. Puede ser que vamos más a lo que vamos, ¿para qué dar tanto rodeo? ¿Qué más cosas creéis que chocan cuando vienes de vuestros países en concreto? Porque en otros países pues tendrán otros choques. Vamos, a mí de lo principal, aparte del salir, porque es que se sale muchísimo, o sea, en España es siempre salir, es siempre. Fiesta. Quería romper con el estereotipo de que en No. España somos muy fiesteros. Ahora No. solo falta que me digas la siesta. Vamos, la siesta, o sea, la gente llega aquí y me dicen mis primos, vámonos de tiendas a las 3 de la tarde y yo, no, porque la mitad están cerradas, que están echando la siesta. Y dicen, ¿cómo la siesta? O sea, aquí la gente no trabaja. Y yo, bueno, pues acaban de trabajar como a las 9 y ya luego pues se salen a los bares, y ya eso les choca un montón. Porque a las 9 están en el resopar. O sea, en Rumanía pues tú vas a trabajar, vuelves a tu trabajo y te quedas en tu casa. O sea, ¿para qué vas a salir? Si al día siguiente te toca trabajar. Que para Y ya eso estás está. pagando tu casa, para Claro, o sea, para... los españoles todo el día en la calle, como Claro. indigentes. Sí, y luego el tema de la afectividad sí que es verdad. Generalmente mi familia, cuando se relaciona con otras personas españolas, les choca un poco esa afectividad, incluso de primeras. Porque tú llegas aquí y aunque sea un desconocido o la vecina que acabas de conocer, te dice, uy, hola, ¿qué tal? ¿Y cómo estás? Y te da un abrazo y se quedan así como diciendo, Te conozco. es que no sé quién eres, claro, o sea, no sé ni cómo te llamas, no sé, eso es de lo que más me choca a mí. Bueno, para empezar las comuniones, porque para mí son como unas bodas. Puedo decir que una comunión es como un cumpleaños de 15 en Uruguay, pero es verdad que en Uruguay los 15 son solo las chicas y la comunión es para chicos y chicas. Pero allí no Siguiente- se celebra, sí se celebra la primera comunión. Es que en Uruguay el tema religioso está muy separado, entonces yo hice la comunión porque fue a un colegio de monjas. Para hacer la comunión tienes que ir a misa, si no vas a misa y cumples como un cristiano, ¿para qué vas a hacer la comunión? Que no tiene ninguna lógica. Yo la hice, pero no se hace una fiesta, Es es más una familiar, tarte, ¿no? una, Más claro, una familiar. tarta con tu familia y ya está. Y lo siguiente que a mí me flipó y he dicho amo España es que aquí se estudia 3 veces al año. Vamos, nunca he visto con tantas vacaciones como tiene España, es que he flipado. Pascua, Unas santas. sí. Sale de no sé qué, el santo de no sé cuánto, sale de no sé cuánto, el santo de no sé Y qué. ponte por aquí. Claro, mi madre me decía, ¿qué tal? Y le digo, fantástico, la semana que viene vacaciones, la siguiente en Uruguay están 3 meses las de vacaciones verano. de Semana Santa, que son las vacaciones de Pascua una semana, y deja de contar, y a mí más vacaciones. Bueno, igual Navidad, y en Navidad. es que en Navidad ya se ha terminado porque allí es verano. Ostras. Hemisferio sur. Ya ves. ¡Uy, qué movida! A nosotros se nos hace muy raro que somos, Claro. que somos del hemisferio norte cuando te dicen que están en Navidad, en verano. Claro que ¿Y dices, cómo hacéis los muñecos de nieve? ¿Y la jornada dura lo mismo? O a lo mejor aquí son más largas, aquí son 8 horas. Es que en Uruguay también, bueno, yo no sé ahora porque no llevo tiempo un poco desconectada, pero yo iba a clase los sábados también, por las mañanas. los sábados por la mañana. Es que mi fin de semana Sí, me dejan señor. antes. O sea, yo Ostras. iba al instituto por las tardes, entraba a la 1 y salía a las 6 de la tarde, y los sábados iba a hacer dibujo por las mañanas. O sea, son 5 horas en vez de 5 8. horas, los sábados eran 3 ¿Seguidas horas, o parabais a Seguidas. un patio? un patio de media hora. Luego los sábados y luego la gimnasia también va aparte, es como extraescolar, es decir, si vas al instituto por las tardes, la gimnasia la tienes por las mañanas, Sí, hombre. si vas al instituto Madre por las mía. mañanas, Y solo la vas gimnasia al la tienes por centro las- para hacer gimnasia y te vuelves a tu casa. Claro, o sea, si lo tenías a las 9, Y eso para los padres que trabajan, qué locura es para gestionar. Eso tantos primero, hijos. económicamente es un poco complicado porque si económicamente no vas bien ya tienes que pagar el autobús 2 veces a la semana, y luego es que allí te crían tus hijos, tus abuelos por lo general, como me pasó a mí, y luego que se tienes que buscar mucho la vida porque mi madre hacía jornada continua. Ya, estás en el instituto ya es diferente. Sí, en el instituto no, pero digo que si en los En el colegios- colegio no es así, eso solo Ah. es en el instituto. En el colegio tienen gimnasia en el cole, pero en el instituto es un poco diferente. Bueno, no sé, yo no iría ni loca. No había opción. saldría a tomar algo. Quiero normalizarlo, pero no me parece normal. O sea, no quiero Un sábado, encima por la mañana, que dices, Por las "Uf, mañanas. Con lo cual no puedes salir de fiesta a dormir. claro, ¿qué es lo que queremos? Me estáis haciendo pensar que por qué no somos súper gordos en España. Claro, ¿por qué no somos todos obesos? Sí, da la sensación de que estamos todo el día comiendo. El hacer deporte también está muy metido en la sociedad. Yo no recuerdo nadie de mi familia, nadie que me diga me voy a ir a correr.
O sea, nadie. Eso sí que es verdad, que se hacen muchas actividades. O sea, yo lo percibo mucho en la gente adulta, porque en Rumanía sí es verdad, los niños pues hacen sus actividades de pues ir a básquet o ir a natación o a tenis o lo que sea. Pero de mi familia nunca he visto a gente adulta decir eso, me voy a pádel o me voy que tengo clase de zumba. No, o sea, como eres adulto te tienes que dedicar a tus cosas de adulto. A trabajar. Claro, a trabajar, claro, y a estar en tu casa, no fuera, en casa. En Rumanía es que os falta calle. Por eso nos vinimos aquí, como a la calle a España. Yo esto lo percibo desde mi familia, igual hay gente súper fiestera en Rumanía, que no lo sé. Yo también he de decir que no voy a dar fe de que todos los Claro. Y todos los españoles somos como los No, españoles por que supuesto. vivimos en esta zona. También depende de la zona, no es lo mismo el interior que la costa, que el norte que el sur, que las islas. La gente de Canarias o de Baleares pues tienen otra forma también, Ya. todavía más de calle, si cabe. A ver, Valentina, tú que vienes de lo que llamamos nosotros el nuevo continente, ¿te choca nuestra arquitectura? Sí, porque, bueno, para empezar hay muchísimas catedrales, pero vamos, mogollón. En Uruguay creo que yo que me acuerde así de acordar, puedo que me acuerde de catedrales, una. Entonces, lo que pasa es que en Uruguay hay mucho menos historia que en España. Allí pues se conquistó y ya no se reconquistó ni se... Entonces allí lo que hay es lo que había de España. Aquí, como han habido tantas conquistas, pues hay diferentes arquitecturas de diferentes partes. Hablas de las épocas, ¿no? El Claro, románico, el exacto. gótico, todo eso. Puedes ver en un mismo El país, medievo, sí. o sea, no te hace falta irte a diferentes países como para verlo. Aquí en un mismo país te vas a diferentes partes de España y puedes encontrar de todo. Tenemos Claro. aquí, claro, cosas de hace 2000 y dices... Exacto, eso se queda insignificante, sí que es verdad. Sí. Entiendo que Rumanía es No, como nosotros. Claro, a mí me parece mucho más, bueno, unas edificaciones mucho más antiguas, o sea, más frías, o sea, es todo como mucho más gris. Claro, si tenéis a Drácula ahí. Claro, es todo muy castillo para arriba, castillo para abajo. Y me llamaba mucho la atención que todos los edificios que hay, pues edificios normales, aquí son muy nuevos. ¿Te refieres a nuevo porque hace menos que se ha construido o nuevo porque está mejor mantenido? No, porque hace menos que se ha construido. O sea, allí se conservan mucho todos los edificios, intentan conservar los edificios que ya habían. Vale, ¿habéis tenido guerra civil? ¿Vosotros? No tengo ni idea. Claro, nosotros es que... A ver, es que estuvo con... Hemos pasado 2 guerras mundiales, Ya. una guerra civil que se ha derruido mucha cosa ahí. O sea, el tema de que Rusia se comió a Rumanía, pues a nivel de dictadura y eso sí que se instauró un poco la vida y las costumbres. claro, que había ahí y las edificaciones y arquitectura y en ese estilo. A mí me da la sensación de que todo es muy antiguo, de que todo está conservado de hace mucho tiempo. El tipo de casa también depende mucho del clima. Hay un clima bastante duro en invierno, entonces sí que supongo que la estructura será más... Robusta. Sí, más sólida. ¿Notáis diferencia entre pues, si las casas son más grandes, más pequeñas? Pues yo tenía entendido, por ejemplo, que llama mucho la atención fuera de España que tengamos persianas. Yo haciendo memoria quiero recordar que en mi casa no habían persianas y en casa de mis abuelos tampoco y en casa de mis otros abuelos tampoco, así que voy a dar fe de que no habían persianas. Igual llego a casa y me dice mi madre, Valentina, ¿cómo que no habían persianas? Y luego es que yo toda mi vida he vivido en casa, nunca he vivido en un piso. De hecho en Uruguay los pisos antiguamente, y ahora seguramente no, pero estaba como para gente de un poder adquisitivo un poco más alto, estaban zonas un poco más caras. ¿Sí? Parece mentira, Los pero edificios. las zonas caras tenían pisos y las zonas baratas o las zonas obreras eran casas. Lo hubiese pensado justo lo contrario. Sí, sí, aquí aquí es- vivimos como toda la clase media en pisos y el que se puede ir a una casa que tiene su patio, su jardín o algo. Sí, pero las casas en sí, bueno, todas tienen, todas, eso es generalizar, pero la mayoría tienen piscina. ¿Pero tienen mucho piscina dinero. o tienen pileta? Ostras. Pileta. Claro, eso cambia todo. Que igual luego ves la economía de la casa y tampoco es que las personas tengan mucho dinero, simplemente es como que si tienes una casa, tienes una piscina. Me pasa un poco como a Valen, que creo recordar que no hay, o sea, sí que hay edificios nuevos que sí que tienen, pero en casa de mis abuelos yo Las recuerdo... persianas.
Claro, las persianas. Edificios nuevos, o sea, como si fuese algo novedoso. No, o sea, sí, los que son... Y aquí me parecen tan horribles las persianas. No, y que no. lo estén poniendo como si fuese algo guay. Que se tira mucho de tener una cortina oscura y tú pones la cortina oscura para dormir y luego pues la quitas y ya está. Entonces hacen como ese juego para no dormir y claro, que te entre toda la luz luego por la mañana. Y los vecinos. Claro, yo en Rumanía veo como mucha diferencia. O sea, no hay un punto intermedio. O vives en un edificio, que eso quiere decir que tienes un poder adquisitivo medio bajo, pero además todos los edificios son como todos iguales, o sea, en la calle en la que yo vivo en Rumanía son todos los edificios todos iguales, hay como muchos edificios, muchas plantas, como todo para arriba, muy embutido todo. La influencia soviética. Claro, es como todo muy encasillado, no hay balcones, o sea, es todo... no hay balcones, o sea, nunca he visto, pocos edificios antiguos he visto que tengan balcones. Y luego, en cambio, hay zonas en las que es todo casa, pero casa en condiciones que no te diría, o sea, no las considero unas casas de un poder adquisitivo increíble. O sea, son casas viejas, casas de pueblo. Igual no hay ni asfalto. O sea, donde vive mi tío se construyó su casa en una zona que es normalita, pero, por ejemplo, no tienen... ¿Vecinos? Sí, vecinos sí que los tienen, pero no tienen a lo mejor, asfalto, alumbrado público, ni Claro. alcantarillado público. Claro, o sea, estás en esa callecita y luego ya sales como a la calle principal y dices, esto es lo mismo, o sea, acabo de salir de una zona que parece un pueblo y he llegado a la ciudad. Aquí es raro encontrarte zonas no asfaltadas. Prácticamente el 100% de España está asfaltado, incluso los pueblos más pequeños, pero sí que es verdad que hay en otros países donde no se asfalta tanto. Aquí nos encanta ir, venga, asfalto. Pero sí que y la iluminación y el alcantarillado y la recogida de basuras y todo eso, yo creo que está muy generalizado. Me gustaría preguntaros por otra cosa más. Porque es que me mola mucho que justo además vosotros vengáis también a su vez de dos culturas tan distintas, ¿vale? Entonces creo que en ese plano España estaría como en el medio. A ver si me confundo. En el tema del folclore. En Uruguay se baila siempre pegados en pareja. Nos mola mucho el roce. Es que es cumbia y puede ser cumbia... Hay dos tipos de cumbia. Se llama la cumbia normal y luego está la cumbia villera, que se llama, que es como el reggaetón. Y también se baila juntos. Hombre, mujer. Hombre, mujer. Por lo cual los hombres uruguayos bailan. Los hombres uruguayos bailan, sí. Bailan Que los mucho. españoles no bailan. No bailan. Los españoles sujetan Cubata, el cubata siempre. A mí el chico español típico de discoteca era el que estaba a la barra esperando que le guste alguna y atacar, pero ya está. Y al acecho, Claro, pero no se lo curraba en plan, yo qué sé, pues baila un poquito. muévete. Y se os hace raro ver a las españolas, dos chicas bailando juntas. Se nos hace Se raro. baila entre las amigas. Claro, es que en Uruguay, a pesar de que fue uno de los primeros países en aceptar el matrimonio homosexual, no está bien visto. Es decir, ahora no lo sé, ¿eh? Yo siempre he dicho que yo nunca he tenido una amiga lesbiana ni un amigo gay, y eso pues es un poco raro, ¿no? Cuando tienes muchos amigos, entonces todo lo que se hagan dos chicas y dos chicos estaba mal, porque o eran lesbianas o eran gays. Claro, y aquí sin embargo, dos chicas bailando es que Vamos, lo yo típico cuando porque vine a los chicos España no y bailan. vi que dos chicas estaban morriendo en medio de la calle, flipé con mi madre y diciéndole, mamá, Mira eso. están dando un beso, y mi madre, sí, es raro. Y allí, pues a pesar de que se supone, de que se da por hecho de que somos muy abiertos, en ese sentido considero que no estamos tan abiertos. Entonces, pues dos chicos no van a bailar nunca juntos. ¿Y en Rumanía? De lo que yo he visto, sobre todo en bodas y en todo tipo de celebraciones, se baila muchísimo. La música es muy tradicional. Es muy parecida a la música tradicional como de pueblo, de aquí, de la sardana. ¿no? Y sí, muy bien. Se baila en grupo. O sea, hacen como un circulillo y ahí se baila pues cogidos las manos así como para adelante y para atrás. Y se hace como mucho... el baile es como un juego, porque es ahora se baila así y ahora cambiamos y ahora hacemos una fila y ahora... Es más coreográfico. Claro, sí, y es todo grupal, o sea, puedes bailar con tu pareja, chico-chica también, o sea, lo de chica y chica se hace porque las chicas se pasan más tiempo bailando y tal, pero creo que nunca he visto a dos chicos bailar juntos, en ese sentido lo veo más atrasado, o sea, España me parece que va bastante avanzado en ese sentido, a pesar de lo que puede haber. Se ve... El inciso para que, si os interesa, ir a ver los vídeos de
cómo ser parte de la comunidad LGTBI en España. Efectivamente, fuimos el tercer país a nivel mundial en legalizar el matrimonio igualitario y de eso ya hace casi 16 años. Lo principal que me sorprende es el baile en grupo. O sea, aquí se baila mucho más de dos en dos y nunca muy pegados en Rumanía, o sea, siempre es en grupo y haciendo un poco el tonto, o sea, es coreográfico, como una diversión. Yo cumbia, suspendería en el baile rumano, está claro, cuando empiece que todo el mundo sabiéndose todos pasos y se yo lo sin saben. saber, Bueno, se lo saben. a descompar. O dicen, ay, ahora vamos en fila porque esta es la de ¿sabes cuál es, tía? Y yo no tengo ni idea de lo que me estás hablando. ¿Alguna cosa más, chicas, que os haya venido así a la cabeza? O sea, tú puedes comer sarmale en agosto, te mueres de calor. Si tu madre va a hacer sarmal en agosto, me presento hago un hueco. Yo os doy mi parte. como tributo para poder comérmelo. Yo os cedo mi parte porque se me ha caído la gota gorda muchos años comiendo sarmale. Y luego, una cosa que a mí me ha sorprendido mucho es, sobre todo cuando voy a comer a alguna casa española, que me encanta, porque la comida española la amo. ¿A ti comer? No, a mí no, nada, nada, Tú ¿verdad? no comes nada. Hacéis mucho el primero y segundo plato. O sea, se hace pues un primero que suele ser como una sopa o algo así más ligerillo y luego ya el segundo. En Rumanía es plato único. O sea, ¿verdad? O sea, tú llegas y dices, pues tienes esto para comer y ya está, sí, y ya está, ¿qué más quieres? Pero ¿y si toca ensalada? Que comes solo ensalada. Solo ensalada, claro. Nosotros, por ejemplo, cuando hacemos el típico asado, que aquí se utiliza mucho torrar carne o como mucho alguna patata, en Uruguay siempre va ensalada, o ensalada rusa o ensalada normal, y se pone en el mismo plato. Y mira que yo pensaba que aquí éramos muy de un único plato, porque yo sé que, por ejemplo, en Asia es casi que lo contrario. Es como la mesa llena de mini platos, Sí. todos con su cuenco de arroz y luego 27 Que van como platitos poniéndose. y se van añadiendo como así picando. cositas. Mm. Y yo me pensaba que aquí éramos casi plato único, Sí, en bueno. comparación con los asiáticos, pues todavía hay más plato único, ¿no? ¿Y desayunáis salado o dulce? Cuando he estado en Rumanía he comido siempre salado. Pero además se tira mucho de la tortilla francesa. He comido siempre tortilla francesa con verduritas. Y queso fresco, igual, ya está. O sea, se desayuna eso. Y si quieres, pues un zumo naranja. Pero nada de bollos o croissants o... no. En Uruguay se suele ir a la panadería y se compra bizcochos, que no son los bizcochos de España. Pero todo dulce. con dulce de leche o salado. Hombre, claro, ¿cómo iba a faltar el dulce de leche? Con un café, por ejemplo, con algo así. Sí, bueno, es que allí se toma mucho mate. Ah, claro. Ahí es que por lo general el desayuno es simple, en plan, yo que sé, un vaso de colacao o un vaso de café o lo que sea, y automáticamente después el mate. ¿Ah, sí? Líquido y luego Ostras. otro líquido. Exacto. O sea, es que el mate va a Mira, todas yo desde partes. que he visto a uruguayos y argentinos llevando el mate en pleno agosto a la playa, ¿cuál fue el mal que yo hice? Porque Entre la sarmale y el mate... Mi padre lleva el mate. estáis mal, ¿eh? O sea, en agosto con el sarmale y con el mate. Pero en sí que Uruguay no. se toma también frío, ¿no? No. ¿No? ¿Eso solo en Claro. argentinos? Yo no- El, vamos, el es que tereré no. o algo así. El tereré se toma frío. Pero el tereré Pero- también el mate, ¿no? Sí, pero nadie lo toma. Vamos, de hecho un mate frío se dice que mate frío es ir al váter asegurado. Es como... Sí. Sí. Qué fuerte. Pero en Uruguay dulce se toma muy poco. El dulce es mucho más en Argentina. Mate dulce es en Argentina. A mí me gusta el mate, ¿eh? Pero si no le pongo un poquito, aunque sea azúcar... Sí, a mí me parece que está fuerte. O sea, cuando te dicen se toma así, yo como así, le y falta es- azúcar. Y es pro Muy COVID. amargo. Es pro COVID. Pro COVID, a tope. El mate es social para todo, es que da igual. Todo se convida entre todos. Te encuentras con unos amigos de tus amigos y te ofrecen su mate. Que está bien visto, sí. Ahora con el COVID lo dudo. Ya, Pero es casi como pasarte el chicle. Exacto. ya sí, sí, un poquito. Lo mismo porque, vamos... es Que además les habrá dado mucha lástima no poder hacer eso. Por lo que tengo entendido, resulta que cada uno o se llevaba su mate o se llevaba solamente la parte donde está la hierba. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Por invitarnos. Por estar aquí, por pasar el rato, el buen rato. Y- Por inventarnos la mitad de las cosas. Claro que sí. Parte es rumano, parte es uruguayo y parte es la imaginación Por supuesto, la creatividad. de cada una de ellas. Seguro que si vosotros habéis visitado España desde otros países, desde otras culturas distintas a las de ellas, pues habréis notado otros choques culturales diferentes. Así que me encantaría leeros. Me lo podéis ir dejando en comentarios. Si os ha gustado el vídeo, espero que le deis a like, que os suscribáis al canal. Ya sabéis que tenéis un montón de subtítulos, entre ellos pues aquí tenemos a la muchacha que me ayuda con los de rumano, obviamente. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego, cocodrilo! Adiós.
Tú empiezas el vídeo diciendo, no todos los rumanos ni todos los uruguayos siguen estas normas. Claro. La pecera esa no nos da ganas de hacer pipí. Y es como, parece todo la cucaracha, ¿sabes? Ahí, va a un lado, va al otro. Ese ¿Sabes tipo lo que he de... pensado yo? ¿Qué? Paquito, el chocolate. No. Yo le voy a decir a mi madre que vea el vídeo simplemente para que me diga si todo lo que he dicho era verdad o me lo he inventado. Por favor, quítalo de la guerra civil porque es que de verdad la historia no tengo ni idea. O sea, ha sido a preguntarme y yo digo, Yo estaba pensando, a mí que no me pregunte. Te voy a poner un cartel. La de Rumanía. Claro. La de Uruguay. Claro, así como diciendo, Yo a ninguna... veces también pienso que yo tampoco soy muy española. O sea, que yo misma dudo también de cosas de aquí de España, porque es verdad que de donde eres te crees que siempre todo es igual. Tal cual. O las tradiciones que tienes también en tu familia, te piensas que el resto de las familias son así. Y de repente alguien del norte, alguien de tal, te dice, es que eso aquí no lo hacemos. Y yo, ¿cómo va a ser que no? ¿Que no lo hacemos todos los españoles? No.